¿Alguna vez te has preguntado qué es y cómo funciona el ayuno? Quizá tú has escuchado de gente que lo hace o has escuchado que lo predican en la iglesia o algún otro creyente y lo ves como una manera en que Dios va a ver tu dolor o va a ver esa hambre que estás sintiendo y va a decir, pobrecito, vamos a concederle su petición. O quizá tú lo ves más como una manera de tener una dieta, de abstenerte de ciertas cosas que tú dices, esto no es bueno para mí, y eso te ayuda a quitarte el hábito de consumir o ver esas cosas que son malas para ti. Hay muchas preguntas alrededor del tema y el día de hoy quiero hablarte precisamente de eso. Hola, yo soy Calderón y te ayudo a reflexionar en la Biblia y las cosas de Dios para que crezcas en tu fe y camines más cerca de Jesús en tu diario vivir. Y el día de hoy continuamos con esta, por así llamarlo, serie del libro ¿Qué quiere Dios? Del Dr. Michael Heiser, que ya es el tercer episodio. Si te interesaría escuchar los episodios anteriores, los dos anteriores tratan de este mismo tema, de esta misma serie que sale del libro ¿Qué quiere Dios? Del Dr. Michael Heiser. Es un libro que está en español y lo puedes conseguir de forma gratuita en la página de su ministerio. Incluso puedes simplemente buscar en Google ¿Qué quiere Dios? Michael Heiser, y te va a dar seguramente el enlace para que puedas descargar el libro en formato PDF, como te digo, de forma legal y gratuita. Ellos lo ofrecen. La versión en español, al menos, la versión en inglés sí tiene un costo, pero las traducciones las tienen de forma gratuita. Y si no sabes si batallas para encontrarlo, pues me puedes mandar un mensaje por Instagram, Serpientes y Palomas, y te lo puedo yo enviar. Te puedo enviar el enlace para que lo descargues. Y en este libro hemos estado hablando de esto de qué quiere Dios. De eso trata el libro y nos hemos enfocado no en el libro en sí, sino en una parte ya al final del libro donde el doctor Michael Heiser habla y tiene una sección que dice qué hacen los discípulos, ¿no? ¿Qué hacen los seguidores, los estudiantes de Jesús? Y pues empieza a decir varias cosas. Hemos hablado ya de algunas, como te digo anteriormente, como el orar, el amar a Dios y a tu prójimo, a los demás creyentes y a los que no son creyentes también. Y entonces el día de hoy vamos a ver, como te decía al inicio, esta idea de el ayuno, ¿no? Él en esta sección tiene un apartado que dice los discípulos ayunan. Y ahora yo sé que hay muchas preguntas, yo creo que sobre todo si tienes poco en el cristianismo, pues quizás has escuchado del ayuno, ¿no? Quizá incluso has escuchado del ayuno intermitente, nada tiene que ver con algo bíblico, pues el ayuno es simplemente el abstenerse de comer, ¿no? Pero aquí, obviamente, así como la oración podríamos decir simplemente hablar, y hablarle a Dios, como, por así decirlo, pero tiene un componente espiritual, ¿no? Todas estas cosas que pueden verse como algo muy normal cuando nos acercamos a Dios y lo hacemos de la manera correcta, con la intención correcta, con el entendimiento correcto, tienen una capa espiritual, ¿no? Tienen una parte espiritual que quizá no se nota, quizá no se ve, pero está ahí, y esa es la diferencia, ¿no? El orar, podemos decir, es que es hablar, sí, pero cuando hablas con Dios o cuando te diriges a Dios, o como dice Jesús, cuando oras con fe, se vuelve un acto espiritual, ya no nada más es hablar por hablar, ¿no? Involucra la misma acción, podríamos decir, ¿no? Y hablarlo en voz alta o en la mente, algo que hacemos constantemente, o sea, constantemente tú estás hablando contigo mismo en tu mente, estás hablando en voz alta, estando solo, ni siquiera digo con otras personas, pero cuando lo hacemos de esta manera, como te decía, se vuelve un acto espiritual. El ayuno, pues como tal, también se puede realizar sin el componente espiritual. Como decía, el ayuno intermitente, que es muy famoso en los últimos años, pues no tiene un componente espiritual. La misma acción realmente, de alguna manera, pero no es lo mismo, ¿no? No significa que estemos haciendo lo mismo porque falta ese componente espiritual. Falta la intención, falta la creencia, la fe de que se está haciendo algo y a lo que lleva, ¿no? Vamos a ver el día de hoy de forma muy rápida cómo funciona el ayuno y sin ir demasiado en profundidad, ¿no? Digo, yo he leído libros enteros sobre el ayuno, ¿no? Uno que me acuerdo mucho es el predicador John Piper, el pastor John Piper tiene un libro que se llama Un hambre de Dios y le pone así, un hambre de Dios. ¿Por qué? Porque pues está hablando del ayuno, ¿no? Que tiene que ver con el hambre y es todo un libro sobre el ayuno, básicamente. Pero el día de hoy vamos a verlo como de forma más simple, pero aún así que se puede entender y que quizá puedas practicarlo tú. Esto hay que tomarlo en cuenta. Entonces que, como digo y como dice el doctor Michael Heiser y como dice Jesús, los discípulos ayunan, ¿no? Vamos a ver que Jesús
llegó a decirles a sus discípulos, cuando ustedes oren, cuando ustedes ayunen, es decir, no es si ustedes ayunan, si es que ustedes oran, es como que no, los discípulos sí ayunan, es una práctica que debe estar en la vida de los discípulos, de los seguidores de Jesús. Dice el doctor Michael Heiser, generalmente el ayunar de algo significa el abstenerse de esa misma cosa, ¿no? Así es como usamos la palabra. El ayunar de la comida o ayunar comida significa el no comer, es decir, me abstengo de comer. Y este es el tipo de ayuno que vemos más a menudo en la Biblia, es el que más se repite. Esto nos hace ver que hay otros tipos de ayuno, pero es el que más se repite, pero no es el que siempre se ve, ¿no? Si hay otros. Vemos que Jesús ayunó, ¿no? Podemos verlo en Mateo 4:2, donde dice, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, hablando de Jesús, tuvo hambre, ¿no? Esto es cuando sucede, es tentado Jesús en el desierto. Él afirmó o presuponía que sus discípulos también iban a ayunar, como te decía, esto lo vemos en Mateo 6, versículos del 16 al 18. Jesús les dice a sus discípulos, cuando ustedes ayunen, y ahora nos va a dar unas ideas sobre el ayuno, no se hagan los tristes como los hipócritas, que descuidan su apariencia para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa, pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lávate la cara. En otras palabras, en forma muy actual sería, tú sigue con tu vida como si nada, o sea, en tu apariencia que no sea notorio cuando ayunes. De modo, dice el versículo 18, que no muestres a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en secreto te recompensará. Entonces, aquí vemos, primero, como decimos en el versículo 16, dice, cuando ustedes ayunen, no está diciendo, para los de ustedes que van a terminar ayunando, o entre ustedes habrá algunos que ayunen, sino que da por sentado que sus discípulos, sus seguidores, van a ayunar. Él sí dice, mientras estoy yo con ustedes, no es necesario que ayunen. Cuando ya no esté, entonces se dará el momento de ayunar. Pero cuando estoy yo con ustedes, pues no es el momento quizá, ¿no? No es necesario ni estoy esperando que lo hagan, pero eventualmente sí lo harán. Y nos da esta instrucción o esta mentalidad, ¿no? De que el ayuno no es para que los hombres lo vean, no es para que los hombres digan, mira qué espiritual, mira, wow, qué hombre tan dedicado, ¿no? Y esto es una manera bien simple de cómo podemos tornar algo bueno en algo que ya no es tan bueno, ¿no? El ayunar es bueno sin duda, pero podemos nosotros, al ser hombres y mujeres caídos, fácilmente podemos tornar algo que es bueno y darle un giro y convertirlo en algo que ya no es bueno, ¿no? Jesús dice, ya de nada sirve si ustedes lo que quieren es que les aplaudan, que lo reconozcan, que digan, wow, qué cristiano, qué gran seguidor de Dios eres, ¿no? Dice, ahí ya se acabó, ¿no? Ustedes lo que buscan es el reconocimiento de las personas. Y eso es algo que tenemos que tener cuidado, ¿no? O sea, esto siempre me recuerda que no debemos usar la excusa de estoy haciendo algo bueno y ya con eso, sino que Jesús dice, sí, hay que hacer lo que es bueno, pero también hay que tener mucho cuidado con lo que está detrás. ¿A qué te motiva a hacer eso? Que te reconozcan, que te aplaudan, que te digan que qué bonito predicas, que qué bonito cantas. Pensamos, no, es que yo canto para Dios y pues ya si me felicitan, pues eso ya es extra, ¿no? Y claro, tú no puedes controlar lo que las demás personas hagan, ¿no? Si te felicitan, si te dicen qué bien lo hiciste, muy bien, me sirvió mucho. Pero ahí es donde tenemos que ver nuestro corazón y decir, ¿por qué lo estoy haciendo? ¿O qué estoy esperando? Si nadie me felicita, entonces ya no le veo el caso. O si nadie me ve que lo estoy haciendo, ya no tiene caso. Esto hoy en día, en una cultura obsesionada con la audiencia, pues algo que se vuelve difícil, ¿no? Es una de las luchas más fuertes que tenemos desde los más jóvenes hasta los más grandes en esta generación. ¿A qué me refiero? Pues que hoy en día todo queremos que sea visto, ¿no? Publicamos dónde andamos, publicamos con quién andamos, publicamos, obviamente siempre lo que más nos convenga y siempre vamos a tratar de que se vea lo que más queremos que se vea y vamos a dejar fuera lo que no queremos que se vea. Y en esto, pues en los últimos años se ha hecho, por ejemplo, muy popular y muy famoso estos videos donde la gente va y ayuda a otras personas, ¿no? De la calle, en sus negocios. Y por ejemplo, ahí vemos que son cosas muy buenas. Cuando a veces les dan dinero, a veces los ayudan en su negocio, a veces simplemente les hacen publicidad
yendo a comer ahí y lo publican. Y dicen, no, está muy buena la comida, lo recomiendo que vayan. Estaba solo y luego de pronto se llena el negocio en los siguientes días y ya no ni siquiera pueden atender a tanta gente, ¿no? O cuando ayudan a gente pobre en la calle, les dan dinero o incluso más cosas. Todas son cosas muy buenas y que sin duda deberíamos tratar de hacerlas todos e inspiran a otras personas también. Pero es aquí donde Jesús yo creo nos desafiaría, ¿no? Para nosotros es muy sencillo tratar de justificar cómo razonamos, por qué hacemos las cosas y podemos decir, es que, mira, yo hago estos videos ayudando a estas personas porque eso me ha demostrado que motiva a otros. Me llegan cientos de mensajes de gente diciendo que esto motivó a ellos, o a un familiar, o a un amigo, a ir a ayudar. Y además que fue de mucha bendición porque los hizo tomar en cuenta que sí deben ayudar a los demás. O sea, pueden decir muchas veces las personas al escuchar algo como lo que dije yo, ¿no? De que quizá no sea tan bueno andarlo publicando, pero las personas pueden listar 100 razones o 100 consecuencias buenas de lo que nació de eso. Y queda claro que sin duda esas son cosas buenas que nacieron de eso. Pero Jesús no es alguien que vea las cosas por encima, decir, ah, mira los resultados, ¿no? Que ya hemos hablado de esto, el fruto contra los resultados, puedes buscarlo en el canal, aquí en el perfil también, si estás en Spotify. No se fija nada más en los resultados, ¿no? Jesús nos está diciendo, quiero que me den resultados. Y eso es lo que nosotros vemos. Ah, mira, el resultado de publicar esto fue que junté tanto dinero y se lo llevé a la persona. El resultado de esto fue que más personas apoyaron y ellos también hicieron. O el resultado fue el motivar a otros. Y igual, eso pueden ser cosas muy buenas. Pero Jesús sigue mirándote a ti, a los ojos, y sigue preguntándote, sí, pero tú, ¿por qué lo hiciste? Porque tú podrás darme 100 resultados buenos de eso, pero yo sigo preocupado por tu corazón. Yo sigo preguntándome si tú lo estás haciendo por todo eso, o porque a ti te trae beneficios, o porque a ti te gusta que la gente te vea, o porque a ti te gusta que la gente te reconozca. Eso es lo que realmente deberíamos preguntarnos, ¿no? Y eso aplica en ese tipo de obras de caridad, de obras buenas, y en los ministerios, ¿no? También es que a veces se llega a criticar a algún predicador o algún cantante, alguna banda, algún grupo, algún ministerio, alguna iglesia, se llega a criticar. Y luego la gente trata de responder a estas críticas diciendo, oye, pero mira todas las cosas buenas que están haciendo. Oye, pero mira todos los resultados buenos, ¿no? A este predicó y se convirtieron tantas personas, o entregaron su vida, o estos con estas canciones que hicieron, a mí me acercaron más a Dios. ¿Y qué tratamos de llevar la mirada a los resultados? Y yo diría, sin duda, todo eso es muy bueno, ¿no? Pero aquí habría que tener en cuenta que Dios puede lograr estas cosas a pesar de que alguien esté haciéndolas con una mala intención o con el corazón incorrecto, no porque lo estén haciendo con ese corazón, ¿no? Eso hay que tomarlo muy en cuenta. En la Biblia tenemos también estas historias donde gente que estaba completamente errada, Dios utilizaba lo que ellos hacían. No era Dios aprobando todo lo que habían hecho, ¿verdad? Imagínate y esta es una de pronto lógica que la gente llega a tener cuando apenas lee la Biblia, que piensa que porque Dios favoreció a alguien o le habló a alguien, se le apareció a alguien o bendijo a alguien, significa que Dios está aprobando todo lo que había hecho en su vida, ¿no? Pero basta con leer el libro de Génesis, el libro de Samuel, para darnos cuenta que personas como Abraham, como Jacob, como todos estos personajes, ¿no? Como David, llegan a ser favorecidos por Dios, pero también hacen cosas muy malas. Y eso no significa que Dios esté aprobando lo que hicieron, sino que Dios obra a pesar de sus equivocaciones y que a pesar de que tratan de hacer las cosas mal, Dios sigue obrando a través de eso. No diríamos, no, estuvo bien, mira, ¿por qué dirías algo a Israel, a Jacob? Si mira lo que resultó, sí, pero eso no significa que estaba bien lo que estaba haciendo, ¿no? O su corazón estaba bien. Entonces, ahí es donde sin duda podríamos ver a muchos predicadores, iglesias, ministerios, bandas, cantantes, y sí criticárseles algo, y aunque salió una lista de 100,000, 1,000,000 de cosas buenas que surgieron de eso, podríamos decir, es Dios obrando a pesar de eso. Y yo creo que Dios seguiría mirando a la cara a estos hermanos, hermanas, preguntándoles, sí, pero ¿tú por qué lo haces? O sea, ¿te justificas eso que estás haciendo? No sé, hacerte rico con el ministerio, hacerte famoso, el sentirte
que tú eres alguien que todos deben escuchar porque de pronto todos te están poniendo atención. ¿Sientes que todo eso es algo bueno simplemente porque tiene buenos resultados? ¿O no será que tienes el corazón incorrecto, pero yo estoy obrando a pesar de eso, ¿no? Y eso es donde tenemos que mirarnos todos nosotros, todos los creyentes, porque podemos caer en la misma trampa. Debemos mirarnos y también entender que así como aplica para nosotros, aplica para ellos, ¿no? O sea, el Señor podría decir, esta persona siempre hizo todo eso con un corazón incorrecto y ellos ya obtuvieron su recompensa porque ellos obtuvieron el dinero, el reconocimiento, los aplausos, incluso cuando lo hacían por las cosas incorrectas. Bueno, pero ahí está ya su recompensa. Y aquí está diciendo Jesús, ustedes, cuando ayunen, piensen en que Dios los está viendo y Dios conoce su corazón. Dios conoce por qué lo están haciendo. Y el no decirle a nadie, el no andarlo mencionando por todas partes, es una manera de guardártelo y decirle a Dios, yo lo hago por ti, yo lo hago contigo, yo lo estoy haciendo porque yo quiero seguirte. Y es algo que podemos tomar del ayuno. Como decía, el doctor Michael Heiser también lo comenta, dice, el ayunar no se trata sobre llamar la atención hacia ti, sino que es algo entre tú y Dios. Pero, como decíamos, sí el ayuno tiene que ver con abstenerse de comida, pero también se puede abstener o puedes ayunar de cualquier tipo de cosa, ¿no? Y de la manera que tú quieras. Es decir, Jesús no nos estaba diciendo, dejen de comer para que bajen de peso. No es eso, ¿no? No está atado nada más el ayuno, aunque es el más común, no está atado nada más a la comida. Él cuando nos habla del ayuno, y esto es, si entendemos cuál es la idea detrás del ayuno, entenderemos esto que estoy mencionando, ¿no? Él tiene otra cosa en mente, Jesús tiene otra cosa en mente cuando él ayunaba y cuando hablaba del ayuno. Mientras que la Biblia tiene varias instancias sobre el ayuno, no existen reglas específicas, ¿no? No se dicen, a ver, así se tiene que ayunar en específico, tanto tiempo, de tal manera, durante ciertos días. No hay reglas como tal sobre el ayuno, aunque se llega a mencionar muchas veces. Y como te digo, hay otros tipos de ayuno también. Pablo menciona otro tipo de ayuno en 1 Corintios 7, por ejemplo. Ahí podemos encontrarlo, 1 Corintios 7, versículos del 1 al 5. En esos versículos, si los llegas a leer, dice que te puedes abstener de las relaciones maritales, ¿no? Es decir, entre hombre y mujer en el hecho marital, ya como esposos, dice, se pueden abstener de tener relaciones entre ustedes, ¿no? Y eso, dice, eso ayuda, eso sirve, es una manera de abstenerse de algo, pero tiene un propósito. Aquí lo podemos leer en 1 Corintios 7, 1 al 5, dice, en cuanto a las cosas de que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer, ¿no? Hay que seguir leyendo. Pero a causa de la inmoralidad sexual, cada hombre tenga su esposa y cada mujer tenga su esposo. El esposo cumpla con su esposa el deber conyugal, asimismo la esposa con su esposo. La esposa no tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposo. Asimismo, el esposo tampoco tiene autoridad sobre su propio cuerpo, sino su esposa. Dice, no se niegue el uno al otro, a menos que sea de acuerdo mutuo por algún tiempo. Este es un tipo de ayuno. Para que se dediquen a la oración y vuelvan a unirse en uno para que no los tiente Satanás a causa de su incontinencia. Es decir, aquí Pablo está diciendo que se pueden abstener de estas relaciones, pero nos da la razón también, para que se dediquen a la oración. Es decir, ese tiempo y esa intención y todo esto pueden abstenerse de mutuo acuerdo, obviamente, en el matrimonio, para dedicarse o para dedicarle un tiempo especial, una atención especial a la oración. Eso es a lo que nos está llevando Pablo, es a lo que nos está diciendo. Entonces, el ayuno es una práctica espiritual diseñada para ayudarnos a enfocarnos en la oración o básicamente en la comunión con Dios, ¿no? Esto se ata a lo que habíamos hablado hace 2 semanas con la oración, que te recomiendo que vayas a verlo. Ahora la pregunta sería, bueno, pero ¿cómo? O sea, ¿cómo es que el ayunar de esto me ayuda a enfocarme en la oración? ¿Cómo funciona? Bueno, pues básicamente, y por esto si te fijas, son deseos que tenemos, ¿no? O sea, como deseos que llegamos a tener, en este caso la comida, el pensar en que, bueno, no voy a comer, pero ¿cómo el no comer me ayuda a enfocarme en la oración? Él nos propone esto, dice que cuando te sientas con hambre, te recuerdes el orar. Es decir,
vas a abstenerte de la comida, pero no es como que te abstengas de la comida y Dios diga ya. O sea, al estar haciendo ese sacrificio y mientras sientas ese dolor, está sucediendo algo, no, sino que el ayunar, el no comer, obviamente te va a generar hambre, ¿no? Y cada vez que sientas esa hambre, ese dolor en el estómago o como se te manifieste a ti, te recuerdes de orar. No es decir, Señor, estoy teniendo hambre, pero me voy a aguantar porque yo soy un buen soldado y yo sé que tú ves este sacrificio que yo estoy haciendo y que gracias a este sacrificio tú vas a obrar, ¿no? No se trata de eso. Dios no quiere verte sufrir hambre para decir, híjole, ese sacrificio sí que vale la pena y ese sacrificio sí que va a hacer que, pues no, pobrecito, le voy a responder. No, sino que al sentir hambre, al sentir este deseo, en vez de actuar sobre el deseo, es decirle, y por ejemplo, el pastor John Piper en su libro llegaba a decir, siento hambre, Señor, sí, estoy sintiendo el hambre literalmente, pero tengo más hambre de ti. En el ayuno es básicamente decirle eso, Dios, sí, estoy sintiendo este deseo de comer, sí, pero mi deseo, mi anhelo por ti es mayor. Y entonces me recuerda esta hambre que debo buscarte. Y en vez de irme a comer, responder a ese impulso, el sentir el hambre me lleva a orar. Eso es lo que está llevando, ¿no? Y esto aplicaría pues para cualquier otra cosa en lo que lo quisieras aplicar, ya fuera como poníamos el ejemplo de 1 Corintios, ¿no? Al sentir ese deseo de decir, ok, ya estamos de mutuo acuerdo que no lo vamos a hacer, pero entonces al sentirme recordado de eso, voy a orar, voy a dedicarme a la oración. Otra manera, dice el doctor Michael Heiser, de pensar sobre el ayuno es preguntarte qué te distrae de la oración. O sea, a ti personalmente que te preguntes, ¿por qué en los días que no oro, no oro? ¿No? O sea, ¿qué es lo que me distrae de la oración? O más generalmente, ¿qué te distrae de tu caminar con Dios? ¿No? ¿Qué es lo que dices? Es que sí quería leer la Biblia, sí quería hacer esto, o sea, estas prácticas espirituales que me sirven y me ayudan, son buenas para mi alma, pero es que mejor hice esto, ¿no? Para muchos era ver Netflix, estar en el celular, hacer deportes incluso, ¿no? O sea, tomar algo bueno y a convertirlo en algo ya no tan bueno, ¿no? Que está bien y es muy bueno hacer deporte, pero si es, no, es que yo tengo mi hora de hacer deporte y primero hago mi deporte antes de leer la Biblia, de orar o de tener una comunión con Dios, bueno, pues eso te está distrayendo de algo que es de mayor importancia. Ese tipo de cosas es lo que dice el doctor Michael Heiser, que nos puede ayudar. E incluso un hobby, ¿no? La televisión también. Y todas estas son cosas que podemos dejar por un tiempo, es decir, ayunar de ellas para traer nuestras mentes de nuevo a Dios y orar, básicamente. Entonces, tú puedes pensar que te distrae. Ahora, en esto, es entonces que por eso a veces me llega a dar un tanto gracia cuando la gente dice, no, estamos en el ayuno de Daniel. Pero ¿qué significa el ayuno de Daniel? Es más bien, como decías, una dieta. Me abstengo de ciertos alimentos, pero pues yo realmente sigo comiendo todo. Esta es una dieta y generalmente a veces dicen, no, es que es hasta buena para tu estómago y miren qué grandioso es Dios y todo esto, que nos dio una muy buena dieta. Sí, qué bueno, pero no estás ayunando realmente ahí, ¿no? Estás buscando una mejor salud, no sé, a veces la gente lo ve como eso, como un sacrificio. Es que me gustan mucho las carnitas, me gusta mucho el pollo asado, el pollo frito, pero me voy a abstener para que vea Dios cómo me aguanto mis deseos de comer eso y me voy a comer otra cosa, ¿no? ¿Y dónde estuvo ahí involucrada la oración, el buscar a Dios? Pues no, simplemente se abstuvieron de comer y pensaron que como batallaron, como no cumplí mi deseo, eso Dios va a decir, mira, no, sí, entonces está haciendo un sacrificio y se lo voy a recompensar. Así no funciona, no es de lo que se trata la oración. También vemos que en la Biblia, en el libro de Hechos, en el Nuevo Testamento, vemos que la gente incluso ayunaba de forma congregacional, ¿no? En grupo. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Hechos 13, 1 a 3 dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía unos profetas y maestros, Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que había sido criado con el tetrarca Herodes y Saulo. Mientras ellos ministraban al Señor y ayunaban, ellos, ese grupo, el Espíritu Santo dijo, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Te fijas cómo va esta relación de ayunar y orar o acercarse a Dios? No es aguantarme el hambre y sufrir bastante hambre
para que Dios vea mi sacrificio y me lo recompense, ¿no? Estoy haciendo un sacrificio para Dios. No es ese tipo de cosa como funciona el ayuno. También en Hechos 14:23 dice, y después de haber constituido ancianos para ellos en cada iglesia y de haber orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces es una práctica que va de la mano, si te fijas, y esto se puede hacer en congregación, se puede hacer en grupo, y también va de la mano de la oración. También algo ya para terminar que nos puede servir y tomar en cuenta como iglesia o como una comunidad, si tú tienes una comunidad de otros creyentes, amigos, puede ser un grupo de amigos, un estudio, otras personas, y obviamente también la iglesia, o si tienes otro grupo aparte de la iglesia, es que en la Biblia vemos que el ayunar en grupo o colectivamente también era una manera de mostrar un cierto dolor colectivo por el pecado y un arrepentimiento, ¿no? Esto también es algo que vemos en la Biblia. Grupos de personas que dicen, vamos a ayunar porque este pecado ha sido muy grande, ¿no? Y de nuevo, ¿por qué? O sea, no es como que diga, mira, Señor, estamos tan arrepentidos que nos flagelamos haciéndonos pasar hambre. No, es que eso debería llevar a la oración. Si te fijas, como que va dirigido a decir, queremos orar, necesitamos acercarnos a ti, Señor, necesitamos estar más cerca de ti. Y para aprovechar más ese tiempo, que generalmente en el día tenemos un tiempo, si te pones a pensar, tienes un tiempo, una hora dedicada a la comida, y hay veces que si tú dices, es que a veces no tengo ni tiempo para comer, o no tengo tiempo para orar en todo el día, que las cosas que hice, pero pues tienes de perdidas 10, 15, media hora o hasta una hora para comer, ya sea en el trabajo, en tu casa, todos hacemos una pausa, ¿no? Para comer. El ayunar es decir, ok, voy a hacer esa misma pausa que siempre hago, pero en vez de dedicarla a la comida, voy a dedicarla a la oración. Eso es lo que estás haciendo. Estás dedicándole ese tiempo a la oración. En Jeremías 36:6 dice, pues entra tú en la casa del Señor en un día de ayuno y lee del rollo las palabras del Señor que te ha dictado a oídos del pueblo y también a oídos de todos los de Judá que vienen de su ciudad, ¿no? Este día de ayuno se está refiriendo a un día de ayuno en la congregación. Joel 2:12 dice, pero a una hora, dice el Señor, vuélvanse a mí con todo su corazón, con ayuno, llanto y lamento. Es decir, cuando pienses en ayuno, velo como un sinónimo de pasar tiempo con Dios, no como un sinónimo de sufrir y sentir dolor para que Dios vea mi sacrificio y sea favorable conmigo. No, vuélvanse a mí con todo su corazón, acercándose a mí, pasando tiempo conmigo, con ayuno, llanto y lamento. De eso trata el ayuno, ¿no? Y podríamos ir, como digo, mucho más a profundidad, ver muchos más casos y ejemplos, pero quisiera animarte a que si tú nunca has ayunado, después de este episodio, decidas algún día, alguna comida, ¿no? No te digo que ayunes todo un día, quizá también es bueno irlo haciendo de a poco, planeando, dedicándole el tiempo, sobre todo si tienes un día libre, el día que te quedas en tu casa, quizá casi no sales, que puedas dedicarlo, obviamente, a ayunar, pero que puedas orar. No solamente malpasarte, no solamente pasar hambre y decir, no, pues estoy pasando hambre, Dios va a ver este sacrificio y me va a responder. Que incluso ahí, si tú lo has hecho de esa manera y tú has dicho, bueno, pero es que Dios me respondió, Dios hizo algo ahí, yo te animaría a que veas eso como un testimonio de qué tan bueno es Dios, de qué tan amoroso es Dios, que Él sabía que tú no entendías bien de qué trataba, pero sí veía tu corazón, ¿no? Y eso es de lo que empezamos hablando, de lo importante que es hacerlo con el corazón correcto. Habrá mucha gente que lo hace con el entendimiento incorrecto, ¿no? Como te digo, pero tienen el corazón correcto. Y Dios no los va a dejar ahí simplemente como, no estás cumpliendo el formato, no estás haciendo lo que yo te dije, no me importa, ¿no? Porque generalmente la gente que lo hace con el corazón correcto, aun si tiene este mal entendimiento, buscará pasar tiempo con Dios, ¿no? Y Dios ve eso. Y quizá tú has tenido un mal entendimiento del ayuno y lo habías visto de la forma incorrecta. Y quizá hoy te tocó escuchar esto y quizá sea la misericordia de Dios ayudándote a entender y diciéndote, Dios, mira, me gusta verte ayunar, me encanta que ayunes y tu corazón al hacerlo, pero quizá debería hacerlo con el entendimiento correcto, ¿no? No dejes de hacerlo, pero entiende qué estás haciendo. Entonces, te animo a que dediques un tiempo, que selecciones un día, una hora, un tiempo del día y lo pases acercándote
a Dios, porque sin duda Dios es digno de que nos acerquemos a Él, de que estemos más cerca de Él. Y como dijo Jesús, ustedes ayunarán. Entonces hay que hacer lo que los discípulos hacen. Quisiera preguntarte entonces, ¿cuándo vas a ayunar? Y de ahora en adelante, ¿cómo vas a ayunar? ¿Lo harás buscando ser reconocido, buscando que la gente te vea y diga que es espiritual? ¿O lo harás en secreto, buscando encontrarte con tu Padre?